Hola, es un gran gusto tenerte de regreso. El día de hoy, el pastor Manuel Castillo nos compartirá el mensaje Libre de la Religión, basado en 1 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 9 al 17. Seamos alentados a buscar juntos el sabio consejo que la palabra de Dios tiene para nuestra vida, y juntos también alabemos al Señor por su gracia y su bondad. Iglesia Evangélica Libre el Cordero te da la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey
Jesús resucitó, Él la victoria conquistó, rompió cadenas en mi ser, ya suyo soy, siempre seré, pues con su sangre me compró. Bienvenidos. Me da mucho gusto contar con tu atención y tu interés por escuchar la exposición de la palabra de Dios, que sin importar el medio de difusión que utilicemos, debe ser transmitida de una manera íntegra y comunicando lo que Pablo denomina la sana doctrina. Es decir, todas aquellas verdades fundamentales que traen gran beneficio al desarrollo espiritual del oyente. Es una gran responsabilidad transmitir y exponer esta sana doctrina, pero sobre todo en un tiempo en el que predomina la religión como un vehículo de crecimiento espiritual, no solo en nuestro entorno, sino en todo el mundo. Es la época de las grandes religiones. Y estas religiones, así como en otras áreas de la vida, nos piden un desempeño profesional o un desempeño académico. Las grandes religiones del mundo también nos demandan un desempeño religioso. Es decir, o como lo llamamos comúnmente, cada quien observa su religión, cada quien es religioso, o como decimos más comúnmente, esa persona lleva su religión. Y está bien utilizada esta expresión porque la religión se convierte en una carga, en algo pesado que llevamos a lo largo de nuestra vida. Y vivimos en la época del encumbramiento de la vida religiosa, de la práctica religiosa, en la que se observa el desempeño religioso de cada persona. Y quizá es un poquito confuso en este tiempo en el que estamos recluidos principalmente en nuestros hogares, pensar que hemos perdido esa parte de nuestra enseñanza religiosa, de nuestra vida espiritual, que es este aspecto de la religión. Pero sin embargo, vamos a darnos cuenta a través del estudio de este pasaje que este enfoque, este encumbramiento de la religión es una doctrina que no es sana. Porque este encumbramiento de la religión desplaza y ensombrece a lo que sí es una sana doctrina, que es una relación personal y continua con nuestro Dios a través de la reconciliación que nos ofrece Jesucristo. Entonces, vamos a entender que una doctrina sana nos libera de la carga de la religión. Les invito a que busquen en sus Biblias la primera carta de Pablo al joven Timoteo. En el capítulo 1 vamos a buscar en los versículos 9 al 17. Dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo,
sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oremos antes de comenzar. Padre, te bendecimos por la oportunidad de estar en contacto con tu palabra, con tu revelación. Te pedimos que ni la difusión ni la transmisión de esta exposición a través de un video sea un obstáculo para que tú hables a nuestros corazones y tú nos permitas tener acceso a esta sana doctrina que hoy quieres compartir. Gracias, Señor, por las dificultades que pasamos, la enseñanza que vienen junto con ellas y la esperanza que tenemos de que tú nos acompañas a cada momento. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Este es un pasaje en dos partes, el primero de las cuales describe el objetivo de la ley y pareciera que es un contraste muy marcado con lo que nosotros conocemos acerca de la ley, que la reconocemos como algo agradable, como algo bueno, como algo incluso una delicia para el alma. Sin embargo, Pablo está especificando que el objetivo de la ley es resaltar y poner en evidencia nuestro pecado. Y en esta lista de transgresiones que vemos aquí, nos da la impresión de que la ley es únicamente para señalar las faltas más graves, las faltas más fuertes, las faltas que tienen mayores consecuencias para las víctimas de estas faltas, pero también para los transgresores. Y pareciera que nos quedamos un poquito, descansamos un poquito porque no nos identificamos mucho con las transgresiones que describe la primera parte de este pasaje. Y esto parece que la ley es únicamente para los que cometen faltas muy graves. Sin embargo, la primera parte del pasaje que acabamos de leer, después de describir estas palabras tan difíciles y estas transgresiones tan duras, hay una frase al final que puede incluirnos en esta lista de transgresores. Dice que la ley fue dada para todos estos transgresores que cometieron estas faltas, pero al final hay una coma y dice una última frase que se lee: y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Queriendo decir, y para todo aquel que se oponga a la sana doctrina. Esto nos hace ver que el no tener una sana doctrina en mi desarrollo cristiano no es un asunto menor, sino que Pablo en esta lista lo enumera junto con otras transgresiones como alguien que mata a su padre, alguien que mata a su madre, alguien que es irreverente, alguien que es fornicario o secuestrador. Es decir, el asunto de la sana doctrina, enseñar y aprender una falsa doctrina es un asunto muy serio. Es lo primero que le dice Pablo a Timoteo, porque todo este capítulo habla y Pablo invita a Timoteo que sea un guardián de la sana doctrina. Y vamos a entender por qué es importante la sana doctrina. Afortunadamente, todo este pasaje no se queda solamente en describir estas transgresiones, sino que ya quiere llamar nuestra atención a que algo que aparentemente es muy leve puede tener consecuencias muy graves. Por eso dice al final
si te opones a la sana doctrina, es tan grave como estas ofensas que he mencionado anteriormente. Déjenme, les doy un ejemplo de algo que aparentemente no es grave, pero que sí puede ser reconocido como algo muy grave. Es una experiencia personal que me ocurrió cuando yo tenía 10 años. Cuando tenía 10 años, mi mamá me envió a hacer un mandado a la tienda y recién compré las cosas, salí de la tienda y me abordó un grupito de 3 o 4 niños más grandes que yo. Y entonces ellos traían algo que ustedes van a ver aquí en la siguiente diapositiva. Es un juguete tradicional mexicano que si uno mete el dedo en ese juguete y la otra persona jala del otro lado, no hay manera de que uno pueda sacar el dedo. Bueno, estos niños me dijeron que yo metiera el dedo en uno de estos juguetes, no sé cómo se llaman, y me aprendieron, es como si me hubieran esposado con eso, y me dijeron, oye, acompáñanos, vamos a casa de fulanito y luego vamos a ir a tal lugar. Tienen que entender que se trataba de perfectos desconocidos para mí. Y pues yo siendo menor y ante un grupo, eran 3 o 4, pues no tuvo otra más que ir con ellos. Y este secuestro, a esto quiero llamar la atención, de que se trata de un secuestro, aunque hubieran sido niños, aunque hubiera sido por hora y media, que me trajeron en diversos lugares no muy retirado de mi casa, pero fue un secuestro. Fue una cosa leve, fue algo de niños, pero sí fui privado de mi libertad, sí me asusté, sí se preocupó mi mamá de que tardé muchísimo en un mandado que habitualmente tardaba 10 minutos. Pero de la misma manera podemos descuidar el aprender y el enseñar una sana doctrina y cometer una transgresión que tiene un impacto profundo en la vida de otra persona. Y esto es especialmente importante cuando vivimos una época en la que estamos aislados de la comunidad y de la congregación de la Iglesia de Cristo y estamos un poquito a nuestra propia forma de aprender, forma de relacionarnos con la iglesia, forma de estudiar las Escrituras y es importante que mantengamos esto en mente, que es muy importante la sana doctrina, buscar la sana doctrina, aprender la sana doctrina, vivir de acuerdo con la fe en esta doctrina. Por lo tanto, no debemos oponernos a esta sana doctrina y tenemos que buscarla. Afortunadamente, la segunda parte de este pasaje es muy diferente porque Pablo hace un contraste describiendo cuáles son los regalos que recibimos en Cristo Jesús cuando le conocemos por la fe, cuando hemos depositado nuestra confianza en Él. La siguiente parte del pasaje describe los regalos que por gracia hemos recibido y que forman parte de una sana doctrina. Y es muy sano que conozcamos estos regalos que tenemos de parte de Dios, porque son regalos que son muy útiles en un tiempo como en el que estamos viviendo. Ya a estas alturas, casi por comenzar agosto del 2020, no solo hemos convivido con la amenaza de una pandemia y de un virus nuevo sobre la salud de cada uno de los habitantes de este planeta, sino que también estamos confrontando una crisis económica que ya no solamente se habla de ellas en otros países o en otras regiones, sino que estamos viviendo muy de cerca la pérdida de empleo, la baja en los negocios, la reducción de la actividad económica y también estamos viviendo una tercera crisis que se está dando en las familias, que llevan casi 90 días juntos, los muchachos sin ir a la escuela y cierta exasperación que ya existe. Entonces es una combinación de 3 cosas con la que estamos conviviendo, para las cuales es muy importante que conozcamos qué regalos nos ha dado el Señor en Cristo Jesús y que echemos mano de ellos. Y es necesario que busquemos estos regalos porque nuestra tendencia es a confiar en nuestro desempeño religioso, en nuestra capacidad para cumplir con las expectativas, los mandatos y los requisitos de una religión. Y Pablo nos recuerda que el objetivo de la ley y de esta religión es únicamente recordarnos que somos incapaces en nuestro propio esfuerzo
de satisfacer las expectativas de Dios. Por eso es que Él envió a Jesucristo, quien sí podía satisfacer la expectativa y la justicia de Dios. Entonces les invito a que, olvidándonos ya de estas transgresiones, teniéndolas presentes y que simbolizan que tenemos que buscar una sana doctrina, veamos lo que el Señor nos regala en Cristo Jesús. Este pasaje nos describe a partir del versículo 12 tres cosas que Jesucristo nos regala. No que nos envía como un regalo y lo recibimos en una cajita, sino que Él trae junto con su vida a nuestra propia vida y está presente junto con estos regalos, porque estos regalos son su presencia y aquellas cosas que Él logra a través de su presencia en mi vida. Primero dice el versículo 12 que Dios me fortalece y me tiene por fiel. Qué gran contraste con una actitud religiosa en la que yo busco ser fuerte basado en mis propias fuerzas y mi fuerza de voluntad. Qué contraste con que Dios mismo sea el que me fortalece. Y no solo eso, sino que yo busco ser fiel a una religión, pero dice el versículo 12 que Dios es el que me tiene a mí por fiel, porque Jesucristo está en mi vida. Dice otro pasaje acerca de esto mismo, en Romanos 8:37, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, Dios nos fortalece no para hacernos un poquito más resistentes, no para hacernos un poquito más aptos, sino que nos fortalece para ser más que vencedores, para tener una victoria suprema. Es lo que significa esta palabra hupernikao en griego. Y dice, recordando de quién proviene todas estas cosas, por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo. La segunda cosa, el segundo regalo que describe este mismo pasaje y que le escribe Pablo a Timoteo, es que nos dice un hecho, una cosa que hace Dios, que Dios nos recibe a misericordia. Es decir, es como si nos recibiera en una mansión de misericordia, como si nos recibiera en un lugar donde fluye, se respira y llueve misericordia, dice el versículo 13. Y Romanos 9:23 nos dice que nosotros mismos somos los depositarios de esa misericordia, dice Romanos 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y usted se puede dar cuenta que esos vasos de misericordia somos usted y yo. Somos todo aquel creyente que confía en Jesucristo y que le ha entregado su vida para ser su discípulo. Hay todavía un tercer regalo en este pasaje. Dice que por la gracia que nos ha dado el Señor en Jesucristo, el versículo 14 dice, abundan en mí la fe y el amor en Cristo Jesús. Es decir, que sean tiempos de prosperidad, tiempos normales o tiempos de crisis, abundan en mí la fe y el amor en Cristo Jesús. Es decir, puede estar mi salud debilitada, puedo ser hipertenso, diabético, asmático, puedo haber quedado sin trabajo, mi negocio venido a menos, puede haber una crisis severa en mi hogar como consecuencia del confinamiento, pero esto no cambia el hecho de que abundan en mí la fe y el amor en Cristo Jesús, porque es un regalo dado por el Señor, es un regalo espiritual. Dice 1 Corintios 13:13, confirmando esta idea, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces podemos ver estos tres regalos juntos y podemos reconocer que son los regalos de Dios para una crisis. Es decir, son regalos de Dios para toda la vida, pero en este momento queremos usarlos en medio de esta crisis o esta combinación de tres crisis que vivimos cada uno de nosotros. Y estos regalos de Dios son fortaleza,
misericordia y amor. No solamente que recibimos, sino que también podemos extender a otros, como dice Pablo en este pasaje, para ser ejemplo, para ser yo el primero de muchos que vendrán. Entonces, hermano, a 90 días o más de que esta crisis que ha madurado en algunos sentidos y comienza en otros, puedes descansar confiado en el hecho de que Dios te provee fortaleza. Su misericordia no ha cesado, no se ha disminuido como consecuencia de estos problemas, y su amor está patente y acompañándote siempre. Que Dios te bendiga.